canal, esta vez con un video sobre el cubismo y yo representando a María Blanchard, una pintora famosa española que fue parte del movimiento cubista. Antes de empezar con la información, cito a Pablo Picasso. Cuando hacíamos cubismo no teníamos ninguna intención de hacer cubismo, sino únicamente de expresar lo que teníamos adentro. Siendo así, comencemos. El cubismo nació en Francia a principios del siglo XX. Se considera que este término lo acuñó el crítico de arte Louis Brausselus porque mencionó que las obras pictóricas de esta corriente únicamente estaban conformadas por insípidos cubos. Las principales características de esta corriente en general es que la mayoría de sus obras representaban la realidad mediante figuras geométricas que presentaban un efecto fragmentado y disruptivo. Por otra parte, utilizaba generalmente tonos verdes, cafés y grises. Las pinturas de esta corriente no tenían profundidad y debido a esto el espectador podía ver el significado de la obra desde distintos ángulos o incluso otros significados. Es considerado uno de los movimientos artísticos más importantes de los tiempos, ¿saben? Porque su estética es inigualable. Además, supuso una ruptura conceptual que no tiene igual en ninguna otra. Además, tenían una interpretación totalmente distinta del espacio. Y bueno, la corriente artística cubista tuvo un manifiesto. Así es, fue escrita por Guillaume Apollinaire en 1913 y es el manifiesto cubista, en el cual, a grandes rasgos, dice que es un arte plástico totalmente nuevo. Menciona que el arte cubista no es arte de imitación, sino pensamiento que tiende a elevarse hacia la creación. Y lo divide en 4 fases. El primero fue el cubismo científico, que en resumen se refiere a no interpretar la realidad visual, sino la realidad del conocimiento. El cubismo físico, que en general se dedicó a extraer elementos de la realidad virtual para poder crear una composición. El cubismo órfico, que se refería a que los artistas expresaran totalmente su realidad en su pintura. Picasso fue parte de este tipo de cubismo. Y por último, el cubismo instintivo, que se refería a que el artista propusiera la realidad a retratar y en general era una tendencia del orfismo. Cito una frase de mi manifiesto cubista para hacer mención de la filosofía que manejaba el movimiento. Los nuevos artistas quieren una belleza ideal que ya no sea solo la expresión orgullosa de la especie, sino la expresión del universo en la medida que éste sea humanizado de la luz. Y buscaba, según escribió el autor del manifiesto, las pinturas puras. En otras palabras, se buscaba que las pinturas no estuvieran hechas simplemente para contemplación, sino para poder expresar lo que el mundo estaba atravesando en ese momento. Habiendo mencionado lo anterior, es necesario comentar que la corriente artística del cubismo se encontró regida bajo el marco histórico de la Revolución Industrial, la Revolución Rusa y la Primera Guerra Mundial. Estas 3 situaciones pusieron a Europa en una crisis, ya sea económica o socialmente. Y Europa, en busca de algo nuevo, en busca de arte nuevo que pudiera tener una injerencia con lo social, establece la filosofía del cubismo. Sus disciplinas fueron principalmente pictóricas, como podemos observar en todas estas pinturas. Y también pueden observar que todas tienen características bastante similares. Y bueno, entre sus más reconocidos artistas encontramos a Pablo Picasso, que por ejemplo una de sus más reconocidas obras, entre muchas otras, está la Guernica, que fue creada en base a un bombardeo en la ciudad homónima durante la Guerra Civil Española. También está Georges Braques, que pintó Cabeza de mujer, La mandolina, Vaso sobre la mesa o El puerto de Normandía. Él pintaba con colores mucho más oscuros. Y también está Juan Gris, que de hecho él pintó un retrato de Picasso y también pintó Guitarra sobre la mesa, que lo tenemos aquí. En fin, eso es todo por mi parte y espero que hayan entendido y hayan disfrutado tanto como yo aprender sobre el cubismo, pues fue una de las corrientes artísticas más extraordinarias porque revolucionó totalmente la historia del arte. ¡Gracias!